La segunda parte, que es de graficar. Acá no tenemos que hacer integrales, pero está bueno para ir familiarizándonos con las coordenadas cilíndricas, ¿no? Fíjense, la región a graficar en este caso nos va a quedar con θ menor o igual a pi sobre 2 y mayor o igual a 0, y z, que va a ser menor o igual a 2 y mayor o igual a r. Entonces primero tenemos que tratar de descifrar un poco de qué se trata esto, ¿no? Como para tratar de entender qué vamos a poner sobre el papel, ¿no? Bien. Lo primero que hay que tener en cuenta es tratar de ubicar cuál fue la transformación de coordenadas que se realizó en este caso, como para tratar de darle una idea sobre luego qué es lo que va a ocurrir con la gráfica, ¿no? Entonces, por ahora lo que se hizo fue un cambio de variables a coordenadas polares, entonces cilíndricas, perdón, porque están extendidas en R3. Así que vamos a graficar, digamos, o vamos a tratar de entender qué fue lo que pasó. Fíjense, el cambio clásico de coordenadas polares es el siguiente. X va a quedar como R por coseno de θ y va a quedar como R por seno de θ y luego Z va a quedar como Z. ¿Okay? Entonces, esto sería lo que ocurre la mayoría de los casos. Bien, ahora dicho esto, fíjense, ¿qué es lo que ocurre con R? Z está comparándose con R, con la gráfica de R, ¿no? Bueno, ¿qué forma tenemos nosotros de juntar las dos R's? Bueno, acá uno de los trucos o tips que se pueden usar es la identidad trigonométrica de coseno al cuadrado del ángulo más seno al cuadrado del ángulo θ en este caso es igual a 1. Porque de acá nosotros lo podemos despejar de x y de y. Fíjense, de x nosotros despejando coseno vamos a tener que x va a quedar como, o que r, perdón, va a quedar como x sobre r es igual a coseno. Por ende, x dividido r al cuadrado es el coseno del ángulo. Y lo mismo con y sobre r al cuadrado, ¿no? Despejando esto, vamos a tener que x al cuadrado más y al cuadrado es igual a r cuadrado. Tenemos la selecta identidad. Entonces, en este caso, de lo que estamos hablando es de esto, ¿sí? Es un cilindro. Es un cilindro de radio R y centro 0, 0. ¿Sí? Generalmente los cilindros en R3 tienen esta forma. Van a tener x menos x sub 0, que este es el centro del cilindro. Después tenemos y menos y sub 0, la coordenada y del centro del cilindro, igual a r cuadrado. Esta es la forma genérica. ¿Okay? En este caso, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Z está comparándose con R. Por ende, nosotros debemos tratar de buscar a una identidad que nos permita trabajar con esto, ¿no? Entonces, fíjense, de este lado, ¿sí? Vamos a tratar de ver qué es lo que ocurre. Fíjense, tenemos Z está entre 2 y R. Entonces, por un lado, lo más simple es lo que ocurre con Z igual a 2. ¿Sí? Estamos hablando de un plano horizontal constante de grado 2. Bueno, hasta ahí no hay problema. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la otra gráfica, donde tenemos Z es igual a R? Por la identidad que vimos antes, que x al cuadrado más y al cuadrado nos quedaba r cuadrado, y de hecho si tratamos de llevarla a una forma cartesiana, ¿cómo hacemos esto? Aplicando raíz cuadrada en ambos lados. Lo que vamos a llegar es que x al cuadrado más y al cuadrado, todo en raíz cuadrada, nos queda r. Obviamente que esto incluye también a la parte positiva y negativa. Pero en este caso, después cuando juntamos ambas variables, z nos va a quedar como más menos la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Eso sería un poco lo que está ocurriendo. ¿Sí? Bien. En este caso, ¿sí? Si nosotros de vuelta volvemos a tratar de dibujar esta expresión, en general también vamos a volver un poquito sobre nuestros pasos, elevando al cuadrado ambos lados. Esto yo lo digo para que se entienda la forma de lo que estamos dibujando. Queda esta expresión, z al cuadrado es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Que esto, si ustedes van a las gráficas comunes o de ocurrencia, digamos, popular en matemática, es un cono. ¿Okay? Entonces es un cono cuyo vértice está en el eje, digamos, cuyo vértice está en el 0, 0, 0, el punto que pasa por el 0, 0, 0, y de hecho el eje sobre el cual está desarrollado es el eje z. Entonces, al dibujarlo, yo voy a dibujar el cono completo. Igualmente, más probable es que no usemos todo el cono completo por un tema de
justamente de los límites de integración de z, ¿no? Entonces todo z nos va a quedar de esta forma, ¿sí? Este es el cono, donde estas son las trazas del cono y vamos a dibujar un par de curvas de nivel entre comillas más para que se entienda, digamos, hacia dónde estamos apuntando nosotros ahora. Y esta es la curva de z es igual a r, o lo que es lo mismo en cartesiana, z al cuadrado es igual a x al cuadrado más y al cuadrado, ¿de acuerdo? Y después tenemos el plano z igual a 2, que es el que hemos dicho al principio. Para hacerlo más simple vamos a ubicarlo a esta altura. Habíamos puesto referencias acá en los ejes, así que no hay problema. Y después, entonces fíjense que ya la región queda encerrada entre esta tapa y la parte inferior del cono. No tendría sentido que usemos todo el cono, las dos partes del cono, por el simple hecho de que nosotros no tenemos, digamos, límite o cota inferior por debajo de esto. Entonces vamos a usar la parte superior. Y después tenemos, ¿sí?, que el ángulo θ está entre 0 y pi sobre 2. Entonces vamos a dibujarlos en el plano como para que se entienda hacia dónde apuntamos. Fíjense, acá en el plano vamos a tener lo siguiente, ¿no? Esto sería el plano. En realidad recuerden siempre lo que decimos siempre, en realidad no es el plano, sino que es el espacio, pero visto desde la perspectiva del plano, ¿sí? Es decir, es básicamente por lo siguiente, por el eje Z está ortogonal a la hoja, positivo de este lado. Es lo mismo, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El ángulo, ¿sí?, si nosotros hemos dicho que el ángulo iba a estar entre pi sobre 2 y 0, lo que estamos diciendo es que estamos trabajando solamente con esta región. El ángulo se mide en sentido antihorario, empieza en 0, en el semieje positivo de x, y digamos, pasa por todos estos ángulos que ustedes ven a continuación. Entonces la región, ¿sí?, solamente es el primer cuadrante y obviamente incluyendo también los ejes coordenados. Entonces en este caso, ¿sí?, volvemos a la gráfica y solamente vamos a trabajar con el primer cuadrante. Por ende, lo que deberíamos hacer, como es solamente el primer cuadrante, vamos a cortar al cono, ¿sí?, las partes que corresponden. Fíjense que en este caso las trazas nos van a quedar de este estilo y en este caso vamos a tener estoy dibujando trazas distintas porque las que están en rojo son las que el ángulo correspondiente es 180 o pi. Y acuérdense que esto está en perspectiva, ¿no? Y la tapa del cono finalmente va a venir en este sentido. ¿Okay? Entonces, esta sería la región. Como solamente el ejercicio nos pide graficar, vamos a dejarlo de este lado.